Hola, buenas tardes. Estamos en un martes cualquiera de abril del 2021. En este caso, en el capítulo número 18 ya del ciclo que yo he denominado Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. En este caso, me toca un querido y recordado alumno de hace unos cuantos años de la EMPA, el querido Lucas Bianco. Para que lo conozcan, Lucas tiene una extensa carrera profesional, especialmente dentro del folclore, donde ha tocado con Teresa Parodi, con el grupo Bamboé, con Pablo Pandolfo, con Mariana Baraj, con Luciana Yuri, con la cual ha grabado unos cuantos discos, y es parte del proyecto Triángula, junto con Micaela Vita, Noelia Recalde y Nadia Larcher. Eh, Lucas podríamos decir que es un casi egresado de la EMPA, porque le faltan solamente 4 materias para egresar. Caso raro, digamos, un tipo que llega hasta tal al fondo de la carrera y por de X situaciones, que ya charlamos en la parte anterior de esta charla que no está grabada, que no va a ser grabada y no va a Qué ser lástima. publicada, porque ahí hubieron nombres. Lucas es cuasi egresado de la EMPA. Buenas tardes, querido Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Max, querido? Un placer. ¿Todo Un bien? enorme, enorme, sí, bien, súper contento de estar acá. Bueno, Hermoso, hermoso conectarme con vos. Eh, Arranco con una que no tiene nada que ver, pero la última vez que te había encontrado físicamente, vos estabas entrenando para correr una maratón. O sea, yo ahí, imagínate en mi cabeza, ¿no? Es este tipo que me enseñó tantas cosas, ahora está entrenando para una maratón. Ya arrancamos así, era una película increíble. Pero tal no, cual. bueno, sí, un hermoso placer encontrarte, estar acá y eh, en este como contexto que armaste súper lindo de esto de compartir un poco las experiencias de lo que nos pasó, lo digo en plural porque sé Ah, que lo sé y lo vi, hay un montón de colegas y muchos amigos, sobre eh, todo, sí, acá sí. dando vuelta re lindo, que vivieron la misma que yo en épocas alucinantes. Así que súper bien y súper contento de esto, de la convocatoria y del placer de charlar un rato con vos, Bueno, buenísimo. Vamos al principio, Lucas. donde quieras. El principio de nuestro encuentro es, según lo que charlamos antes, en el año 1996 en la EMPA. Vos llegás a la EMPA Exacto, a exacto, tratar de ingresar en aquellos momentos que no era nada fácil. ¿Cómo exacto. fue ese comienzo? Joder, aparte de duro, te digo, aparte de duro, hermoso, maravilloso. Claro, año 96, qué locura, pasó tanto tiempo ya, ¿no? Eh, claro, yo te conozco ahí, no te conocía de antes, te conozco ahí en ese contexto. Yo llego ahí por cuestiones muy casuales y muy de cómo van llevando las cosas. Yo intentaba tocar un poquito el bajo, no tenía ni idea, intentaba Ujú, tocar un poquito, me gustaba, tenía grupos, amiguitos, pero nunca no había estudiado, no había hecho nada, y tenía ganas de hacer algo, varios factores de mi vida que terminan desembocando en ese lugar. Conozco la escuela por alguien, por un familiar, conozco que después nos enteramos que también es conocido tuyo, ujú, conozco la escuela de Avellaneda, y en ese momento se rendía el examen para entrar a primer año, cosa que después creo que al tiempo ya se sacó eso. Nada, y como te recordé que lo que me quedó súper grabado, pese a que tengo una memoria medio frágil, pero para eso no, 76 alumnos nos presentamos para 12 vacantes posibles. Un miedo, un pánico. Entrar ahí a ese lugar, estaban vos y otro profe en ese momento, que era Ricardo Cantore, que era profe, no sé, creo que era profe de lenguaje, ¿no? Él en ese momento lenguaje. no era director todavía. Todavía No, no era director, no, no. era Después. profe. Claro, y entrar ahí, nada, rendir ese examen con un apunte, con un cuadernillo que yo tenía, tuyo, mucho escrito a mano, u otras cosas escritas medio como en una computadora, pero súper moderna, año 96, o sea, está Sí, sí, hay bueno que situarse para recordarlo eso. todo Claro. el tiempo recordar eso, eran unas fotocopias. Yo me acuerdo que no tenía eso no te lo había contado, pero me acuerdo que en ese momento yo no tenía equipo. Cuando fui a rendir el Ah, examen, creo que me lo compré después. Entonces enchufaba el bajo un radiograbador, famosísimo radiograbador, que se escuchaba increíble, ahora debería ver cómo se escuchaba. Nada, y había estudiado creía haber estudiado lo que vos me habías mandado, te conocí en ese contexto y después arrancó, bueno, más allá de, no sé si compartir tanto, no fue una experiencia traumática, pero digo, ese examen, bueno, por suerte, lo que me fue tenía bien que el examen ser. teórico. Bien. Claro, lo que tenía que ser, pasó, estuvo bien, recuerdo momentos ahí de zozobra de mi parte, pero los terminamos surfeando de la mejor manera. Contalo de Ahí la púa, no me por llevé ningún. favor.
Contalo de la púa, por Ah, favor. eso, bueno, ahí está, ahí está. Yo venía eso es un buen dato importante. De lo más lindo, me he olvidado de lo más lindo. Nada, yo venía tocando rock, heavy metal, ese plan que me gustaba, entonces tocaba con la púa, pero sabía, porque era ya un Vox Populi, que había que tocar con los dedos. No sé dónde lo había sacado, pero yo lo sabía eso. A mí me gustaba, hoy en día sigo tocando con la púa y me sigue encantando. Entonces yo me acuerdo que practiqué ahí con esto, con la garra de, como la que agarra de la cosa de los muñecos, la había practicado igual con los dedos, pero yo fui con las púas porque las tenía ahí en el estuche del bajo. Y me acuerdo que levanté el coso, o sea que el bajo tenía un miedo máximo, no sé si es el miedo que tenía, porque aparte afuera era una masacre, afuera había tipos tocando slap, no sé, cosas que yo en mi vida había visto, y dije, acá me van a liquidar, ¿qué pasa con esto? Pero estaba ahí, yo tenía ganas, estaba muy convencido, que eso te lo dije, no convencido, estaba un poco relajado porque me había ido muy bien en el examen teórico, porque yo venía con un background de alguna cosa que ya tenía, pero acá tenía un miedo porque no sabía tocar nada. Y entré, levanté, me acuerdo que giré la cabeza, tengo hasta la imagen, recuerdo el aula, eso que te dije, que era el aula esta de Calle Italia, ¿no? Jardín de Infantes, ahí en la EMPA, hermoso lugar. Y me acuerdo que levanto la cosa, miro así para atrás, vos estabas acá atrás mío, en un escritorio, no estás adelante del piano, creo, o de un teclado, y te pregunté con total vergüenza, pero porque yo dije, me la juego. De última, el tipo capaz que tiene buena onda y me dice bien. Y le digo, ¿puedo tocar con la púa? Y tu carita maravillosa fue, haz lo que quieras. Pero yo interpreté que de esa cara, que esa cara la vi muchos años después, muchas veces. Yo esa cara la vi un montón de veces después con otras cosas que ahora después te voy a contar, pero era tu cara de expresividad total. Yo le comento para la gente que no te conoce tanto, igual si están viendo esto es porque te conocen. Máximo es una persona que cuando vos la conocés al principio parece un tipo serio, pero no tiene nada de serio. Todo lo contrario, pero todo lo contrario. Lo que pasa que, claro, es para nada, por eso. Pero yo en ese momento no te claro, yo en ese momento no te conocía, imagínate, el contexto del miedo y todo, no era lógico. Y vos me dijiste hacer lo que quieras y yo lo tomé como un pibe. Si tocas con la púa te vas a ir a tu casa. Entonces dije, bueno, ya fue. Pero yo pregunté, me saqué la duda y la pregunté. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien porque me acuerdo después la secuencia, tocamos, hice un par de cosas, no sé qué pasó, lo que sí sé que pasó fue que entré y bueno, y ahí me esperabas después vos, en ese primer año totalmente verde y casi un capullo ahí a lo que fueron después, o el comienzo de lo que fueron 4 años. Vos Porque tendrías hice los 20 3 años años. ahí. Y yo tenía 20 años exactos, claro. Eras Sí, chiquito. justo 20 años. Y Justo 20 años. ese primer año, ¿cómo sucedió con la cuestión esta de que vos ya venías tocando el bajo ya hacía unos años, tenías tus bandas y qué sé yo? Y esta cuestión de enfrentarse al estudio académico de la música popular, de la cual vos mucha información no tenías en realidad, ya tango y folclore. Cero, Max. O sea, información yo no tenía, de esa no tenía. Por Yo eso estaba digo, ahí porque, cómo impactó en ese claro, Lucas? Guri, tremendo, tremendo. Lo que pasa es que lo vi muy tremendo, sí, fue un impacto terrible. Vi muy claro la posibilidad de estudiar. Viste que, bueno, también para poner en contexto, ese primer año de la escuela, están todos esos géneros que conviven juntos, pero no hay todavía mucho de cada género. Hay como una cosa más general. De Más hecho, hasta tus general. propias clases, yo recuerdo, que son generales, no son de estilo, o no eran de estilo específicamente, ¿no? En ese primer año. Entonces, lo fui tomando como una cosa de acomodarse, porque creo que tenía pocas materias. Tenía, bueno, instrumento con voz, Y lenguaje. el lenguaje, y creo que Nada tenía más. sí, me parece que esas dos, ni siquiera práctica había en No, en el práctica primer empezaba en año, claro. segundo. Ah, en segundo, perfecto, eso. Bueno, entonces era como que todavía ahí no me invadía, por ponerle una palabra, ¿no? No me invadía esta cosa de los diferentes géneros, porque recuerdo hasta el día de hoy, porque yo, el cuadernillo 1 de bases rítmico-melódicas de Máximo Rodríguez lo sigo usando el día de hoy para dar clases. O sea, si yo te tuviera que pagar por eso, te comprarías otra casa en Lanús, ahí al lado le ponemos con pileta y todo, te la compras directamente. Pero bueno, creo que igual todos hicimos esto, lo que Si pasamos porque... pagaran una Sí, licencia, por eso, por todos eso. los que usan mis materiales, yo sería inmensamente No, rico. claramente. Y yo pagaría con gusto porque aparte me dio mucha plata también eso. O sea, porque Por trabajé eso, un montón con eso. O sea, sería un claro. canon bastante bien de pagar. Así que bueno, fue medio un impacto. Más el impacto fue, en realidad, esto que después empezó a cursar en mí, de esta cuestión de acercarse a estos géneros que yo no conocía en absoluto. Pero nada, no es una manera de decir casi nada. Me daban curiosidad, claramente, pero digo, no conocía nada. Yo en realidad
el impacto para mí principal de conocerte en ese primer año fue lo que para mí es el eje hasta de esta charla misma de tener con vos. Vos fuiste el tipo que a mí me enseñó lo que significaba estudiar. No que me enseñaste un montón de cosas, pero me enseñaste o empecé a entender en mi vida el concepto de estudiar en relación a un instrumento. Claro. Había ido a la secundaria, había ido a la primaria, o sea, Claro, obviamente, claro. pero entender el concepto de lo que significaba estudiar un instrumento. Yo venía tocando, eso que vos decías, venía tocando con bandas, rock, música, cosas de pibe, de adolescente, adulto, joven, que me gustaba, pero no tenía idea cómo encarar, no tenía idea cómo encarar una historia. Y principalmente lo recuerdo con mucho cariño porque es algo que también, o sea, el sentarme enfrente tuyo, en esta cosa de, uy, estabas ahí, la mayoría de las veces vos tocabas la viola, no tocabas el bajo, entonces para mí era una cosa de, wow, este tipo, o sea, ahora lo digo, como te dije hace un rato, intelectualizándolo en otro momento, en ese momento por ahí no lo pensaba de esa manera, pero wow, este tipo me está enseñando a tocar el bajo y no está tocando el bajo, o sea, es insólito, y me está enseñando a tocar. Entonces, ¿qué me está enseñando? Sí, me está enseñando el bajo, pero también me está enseñando a tocar, me está enseñando a estudiar, me está enseñando a, no sé, eso, a transitar ciertas cosas, A ¿viste? tocar con el otro también, ¿no? A tocar, bueno, eso es como, eso, me acuerdo, porque lo tengo bastante, hace un rato te dije que no tenía tanta memoria, pero evidentemente para algunas cosas sí la tengo y mucho, que me acuerdo mucho de cómo fue también ese progreso. Al principio eran las bases, que eran solo los ejercicios rítmicos de una sola nota, entonces era tocar, empezar a entender. El Recuerdo metrónomo. muchísimo El el metrónomo. metrónomo, pero recuerdo muchísimo la manera en que vos me transmitiste el concepto de lo que significaba el tempo, de Ah, cómo tocarlo, de qué yo tenía que adaptar a eso. En ese momento era todo revolución para mí, negro. O sea, no, ahora te lo explico, te lo digo así como porque lo estoy contando, pero en ese momento cada cosa que yo te digo era una revolución porque era, esto es acá, esto es allá, entender eso, el concepto de cómo tocar en el tiempo. Bueno, algo que yo, son muchas las cosas que voy a repetir acá de las cosas que valoro, pero esto de que valoro que me enseñaste a estudiar, valoro una cosa, me acuerdo que me impactó muchísimo, fue cómo vos me transmitías lo que yo debería o tenía que sentir o tratar de sentir, que tenía que tocar algo del principio al fin. Era muy específico para vos eso, hacías mucho hincapié en eso. Entonces por ahí veníamos tocando, digo, porque creo que a todos les pasa lo mismo, pero digo, venía tocando una cosa y por alguna razón, que no era nada malo, porque tampoco no era un problema, me equivocaba y tu cosa era, no, 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 vamos de arriba. No, no, pero pará, que esto lo paso, pues yo lo toco y digo, no, 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 vamos de arriba. Y este concepto, esta cosa internalizada de empezar algo y terminarlo, y claro. tener esta idea de tocarlo, eso, sinceramente, más allá de esto, que insisto, que nos convoca y que estamos hablando específicamente de esto, si me lo hubiese preguntado en privado o si yo tuviera que contárselo a otra persona que no te conozca a vos, yo repetiría eso igual, que vos fuiste el que me enseñó ese concepto, por lo menos el que me lo mostró, que es un montón. Y Claro, porque además después, la música tengamos en cuenta que es un hecho temporal. Empieza acá y termina acá. hermosísimo, En el medio vos te podés hermosísimo. equivocar, te podés pifiar, yo también le pifio, pero la cuestión es que vos pintás un cuadro o escribís un libro, pintás un rato, volvés mañana, escribís, no te sale nada, volvés mañana. La música no. Nosotros contamos Tremendo, cuatro y dale. tremendo. Y arrancó. Exacto. Tratemos de llegar al final lo mejor posible. Ahora, si te equivocaste 14 veces, bueno, chequeemos por qué te equivocaste tantas veces. Pero, digamos, yo siempre fui de tema de que, bueno, toquemos el tema entero. No importa si te equivocás, no importa. Al otro compás tenés que estar adentro del tema, porque esa es la cuestión. En vivo, nosotros nos equivocamos millones de veces y seguimos Un tocando. montón. Esa es la gracia Total, que yo trataba de total. enseñar en las clases. Es terrible. Lo que pasa que, imagínate que vos este concepto me lo estás diciendo ahora, yo tengo 44 años y hace 20 años que toco, hice un montón de cosas, grabé con un montón de gente y todo, y yo ahora lo entiendo y te aplaudo y te tiro un beso. Pero imagínate, yo tenía cero de todo esto y vos me pasabas esto mismo. Entonces era como, ¿qué me está diciendo este hombre? Sí, 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 yo sé que tengo que tocar una canción, pero era como muy fuerte, lo digo como algo positivo, ¿no? Pero como que era Claro. siempre era impactante desde ese lugar. Entonces, y lo bueno también es que en algún punto yo me debo haber recontra calentado con vos seguro y te debo haber odiado alguna vez seguro. No lo Obvio. recuerdo ahora, pero te mentiría si te dijera que no. O sea, pero, pero me acuerdo que eran eso, eran tus maneras, las maneras de cómo explicar las cosas, ¿viste? O de cómo, con lo del tema este que decías recién de lo del error también, ¿no? Ujú. Eh, Me recuerdo que vos hacías hincapié en el error en la medida justa. Y la mayoría de las veces que hacías hincapié en el error,
encima, que esto es algo que yo heredé también, digo heredé porque lo heredé hermosamente, culturalmente de vos y de tus clases, que siempre tratabas de que yo me diera cuenta del error y no vos de marcármelo. Tal cual. Y eso para mí es un quiebre hermoso en lo que significa la educación, por decirlo de alguna manera, que es lo que, otra vez, más allá de que vos seas el con el que estoy hablando, es una de las cosas para mí que yo más resalto de lo que me pasó estando con vos o transitando eso con vos. Esta cosa de entender, o sea, en el punto, más allá de que después charlemos de que sí, que es el error, que sí, que no, y todas las veces digo, hay una cuestión que, te lo digo en un ejemplo común, yo me recuerdo haberme tocado una cosa y tu muletilla de cabecera era, ajá. Cuando decías eso, era porque algo había pasado. Pero no me decías, che, boludo, te equivocaste o algo así. Ajá. ¿Estás seguro? Vamos de Entonces no vuelta. me decías, che, vamos de vuelta. Vamos de Yo decía, vuelta. este que hijo, mucha pelota, boludo, esta base otra vez. Se la toqué fenómeno, decía yo para adentro. Tipo serio, con la guitarra a veces, sin la guitarra. Yo pasaba, ajá, cuando pasaba otra vez por el mismo lugar. Entonces era siempre, hasta que en un momento yo decía, la puta que lo parió. Porque estoy tocando si bemol en vez de si. Pero no era que a la primera vos me decías, che, boludo, no, es si bemol, no es si. O sea, como esta cosa de también eso, que Sí, yo darse cuenta. no te lo Darse había cuenta. dicho antes, pero digo, Mirá, sí, es un montón, es re sí, valioso, porque no sé, podemos estar hablando acá toda esta charla que dure y después otras charlas más, y sí. siempre vamos a dar vuelta en lo mismo, que la mayoría de las cosas, y que me parecen supremas, pero la mayoría de las cosas que me han quedado grabado de vos son conceptuales. Mirá. Y yo entiendo, porque es mi forma de entenderlo, no quiero que nadie lo entienda de esa forma, pero digo, es mi forma de entenderlo, que entender un concepto es más que entender el elemento en sí. Me lleva después a eso, a habilitar un montón de otras cosas. Y yo hasta ese momento, incluso te diría más, con los años, no me pasó de tantas veces de tener el estilo de profe del que sos vos, digamos, o del que fuiste en esa época para mí. Supongo que Sí, sí, después habrá sí, sido sí. igual y seguiste siendo. Pero no me pasó tanto eso, me pasó más me han enseñado un montón de gente, me ha enseñado un montón de cosas, pero digo, no en ese lugar que es lo que yo siempre rescaté como específico y de vos, que siempre fue una cosa de esto, de superación. Eso fue el primer año, ese año 96, Ujú. de empezar a transitar, por eso que encima era todo nuevo para mí, ¿viste? Si querés te pateo un poco para adelante la pelota y te Pero además sigo charlando del... hay- convengamos que ese primer año es la base absoluta de toda tu vida musical, digamos. Ni lo dudes, Por eso pero ni digo lo que dudes, pueden ser ni lo dudes. conceptos primarios, por llamarlo de alguna manera, que es una redonda, que es una blanca, que es una negra, que son las corcheas, que son las corcheas en síncopa, que es un silencio de negra, cómo se toca un dúo, tenemos que tocar los dos, ¿Mm? viola, bajo, o lo que sea, no tenés que marcar con el pie, tenés que escuchar con el metrónomo, Todo eso. tenés que tocar con el metrónomo, tenés que Eso, tocar sin el metrónomo. Esa información, total. si a vos no te queda con la claridad de concepto que vos contabas recién, todo lo que viene, que vas a contar ahora seguramente, nivel 2 y nivel 3, donde ya empezamos con los géneros, no lo podés abordar. Es imposible. Bien pedo. Total, total, total. Pasa Entonces, que vos lo sabías porque eras el docente, pero yo en ese momento no tenía idea de esto. Vos me estabas diciendo, claro, 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 digo, era como pero es hermoso, sí, 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 total, claro, porque te hace total. sentir que ese paso a paso, Ujú. fraseando al filósofo Reinaldo Carlos Merlo, Reinaldo, qué grande lo ese paso a mostrás, ¿eh? paso, de clase a clase, y por ahí las caras, y por ahí el ajá que yo decía, Sí, ajá. va construyendo un alumno que termina tocando muchos años después como nivel profesional, ¿viste? Entonces vos Ujú. decís, Es tremendo. todas esas pequeñas cosas, esa clase a clase, ese mes a mes, ese primer año, ese primer examen que habrás tenido conmigo Primer ya cuatrimestre. claro, primer Estaban divididos en cuatrimestre, segundo cuatrimestres. cuatrimestre, cuando hiciste el final de ese año, que Ujú. ya nos conocíamos y qué sé yo, toda esa construcción fue un laburo de los dos, en realidad. Sí, Total. viste, muchas veces uno habla del maestro. No, 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 pero en este caso hay un tipo que entiende o no entiende. Ujú. Total, total. Digamos, es importante también transmitirle eso a la gente, que no solamente tiene que tener un buen docente, sino un tipo que te entienda y trabaje en pos de.
Total, que total. con Sí, todos, sí. que con todos los que yo hice las notas hasta ahora, hablamos todos de lo mismo, el trabajo, el trabajo, el trabajo y lo que yo técnicamente le llamo la hora a culo, que es un Exacto. Bueno, término. yo lo sigo usando ese término, sé que es tuyo, pero lo sigo usando. Hay alumnos míos que repiten ese término ya directamente y también otra cosa que tendrías que hacer copyright. Total, total, Claro, claro, pero total. digo, nada es casual, nada es talento. Podés tener alguna cosa, viste, genética, viste, alguna cuestión musical de tu familia o de tus discos de niño o lo que sea, pero si vos no te sentás a ver esa corchea, a ver por qué te equivocaste en esa nota, a tocar con el metrónomo, a tocar sin el metrónomo, no se construye nada. Entonces, todo lo que viene en adelante, que es ya la música, digamos, no se puede entrar a la cabeza, no puede entrar a la cabeza. Tremendo, tremendo. Lo increíble es eso, es que vos en ese momento claramente lo tenías muy claro y los que estábamos ahí lo estábamos transitando, no lo teníamos tan claro, lo íbamos entendiendo, pero sí, totalmente. A mí me gustaba, a mí me empezó, bueno, no es que me empezó a gustar, pero a mí me gustaba que eso sucediera, no lo entendía todavía, pero entendía que sí que tenía que ver con la base. Eh, yo recuerdo algunas frases tuyas muy puntuales que tenían que ver con esto exactamente que acabas de decir vos, de que Vamos a decías, hacer remeras no, con es las esto, me decían, frases. va a ser claro, claro, porque no, y tu cara atrás me vuelvo loco. Las vendo todas, no me importa. Ajá, Eh, ajá. ajá, 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 con la carita, la cosita así. La viola que te apoyabas, a veces apoyabas la pera en la guitarra, recuerdo que hacía en el agujerito de la panza de la viola, y con esa carita, ajá, a veces te quería matar, digo, ¿qué me está diciendo este chavo? No lo puedo creer. Pero bueno, una cosa que me decías es algo, que es una frase que yo hace no muchos años, descubrí que yo la repito todo el tiempo y Mira, descubrí hace unos años que fuiste vos el que me lo habías dicho, no lo tenía claro eso. mira, Es algo de lo que hablaste recién. Una vez me dijiste, yo creo que había tenido esto es de más adelante en el tiempo, en lo temporal, porque todavía no avanzamos, por ahí nos quedamos ahí, pero digo, lo temporal es un poco más adelante. Pero yo me acuerdo que una vez había tenido una especie de frustración con algo que tenía que ver con la clase. No recuerdo específicamente qué, pero tenía, creo, ese sentimiento. Y vos me dijiste, mira, Nero, o sea, con otras palabras por ahí, ¿no? No sé exactamente las palabras, pero el contenido de lo que la frase es, si yo lo puedo hacer, vos lo podés hacer, y me acuerdo que había otro pibe en ese momento, y es, vos lo podés hacer y vos lo podés hacer, o sea, es trabajo, hacerlo. claro, Eso, aunque parezca medio una frase hecha y cosa que estuviera como muy en el aire, claramente, como vos dijiste, en un gran porcentaje, más allá de que yo repita después esa frase, me marca a mí en la vida, porque claro. yo no me considero una persona con talento para hacer algo. No, porque también la palabra talento es una cosa muy larga, que en esta charla Es muy queda como compleja. rara, es difícil de Sí, sí. compleja y entender, pero digo, yo no me considero que eso, yo sí me considero que lo que hice fue hacer un montón de cosas. Después, el resultado lo evalúan otros y el que le gusta, que no estoy hablando de mi obra ni de mis cosas, estoy hablando de lo que yo sé que hice en el tiempo con esto principalmente. Sí. Pero sí estoy seguro que gran porcentaje de eso fue por hacer, por el trabajo. Y otra vez volvemos al principio, y eso es un concepto que vos me pasaste, no es un apunte, no es una cosa, es un concepto. Me acuerdo, en ese primer año, me acuerdo, otra cosa, esa específica, yo recuerdo que, no sé, supongo que lo seguirás haciendo en el presente, que una condición para poder rendir el parcial primero y para poder rendir el segundo parcial después y para dar el final era que había que terminar el material. Todo, todo. Lógico, pero mira la cara que pone, porque te revés en esa, pero porque me acuerdo que tu hincapié era, hay que terminarlo. Bueno, algunas cosas van a salir mejores, otras van a salir peores, las bases te salen mejor, los dúos por ahí te salen más o menos, ¿Eh? pero había que terminarlo, o sea, completar esto como decías antes de la temporalidad, ¿no? Completar, tomá, Un este es el programa, rodó que me acuerdo que, un claro, programa, claro. era un programa y me acuerdo que era eso, yo Ujú. me acuerdo, vos tenés tus cuadernitos ahí, yo me acuerdo que tenía una hoja en donde tildaba las cosas que vos me ibas dando y diciendo, bueno, a ver, ¿qué me falta? Entonces, cuando eso lo llevaba a casa, en el cotidiano, digo, o en la semana, era eso, era trabajo. Bueno, a ver, no, si yo dejo de las 190 y pico de bases que hay para hacer, si yo hago 10 por semana y le llevo 10 por semana, voy a llegar. Ahora, si pasaron 4 clases y toqué 5, No, y se me va a apretar un poquito, Lupita, no voy a llegar a terminar todas. Si el tipo me está diciendo que yo tengo que terminar todas, entonces eso, que yo ahora lo estoy poniendo en palabras, adentro mío era un pensamiento de decir, no, para negro, hay que organizarse, yo soy una persona
hoy a los 44 años, te lo digo con mucha liviandad, muy desorganizada, era una cosa de sentarme en ese momento y decir, no, si no hago esto, si no hago esto, si no hago esto, y lo que quedaba de todo eso, más allá del orden, porque el orden en sí es un mecanismo, pero lo que quedaba era que realmente trabajaba. Entonces yo estaba tocando, o sea, yo esos años de la Avellaneda creo que fueron los años que más toqué el bajo en mi vida, aún te digo en el presente, que hago otras cosas. Porque era eso, era que si no estabas tocando, no llegabas. Y al fin y al cabo lo que queda en realidad era lo que estabas haciendo, que era lo que estabas tocando. Por eso digo, lo del tiempo es una cuestión del concepto, pero la realidad era que había que sentarse. Y después lo otro era que, me acuerdo en el primer cuatrimestre no estaba, pero en el segundo cuatrimestre de ese primer año aparecen esos dos dúos de cello, uno o dos dúos de esos de cello, para mí era como, no sé, me estabas tirando, no sé, una cosa de la NASA, más o menos, era algo impensado para mí. Y claro, y me acuerdo que tu primera indicación a eso fue, tenés que tocar el bajo, y también tenés que tocar la melodía. Dije yo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es ¿Por qué? esto? ¿Por qué te voy a tocar la ¿Por melodía? qué? ¿Por qué tengo que tocar la melodía? ¿Qué hago? Si gracias a duras penas que puedo tocar 3 notas seguidas, me querías tocar la melodía, que encima era traste 12 para arriba, una cosa técnica, ¿no? Claro. Y era eso, y de golpe sentar, me acuerdo mucho de uno, de los dos, que era que encima que era como que la primera vez aparecía algo de el dúo, el que se le llamaba el dúo 2 de esa época. Sí. Insisto, tengo los cuadernillos originales, los voy a vender y me voy a hacer millonario cuando vos te mueras, que no, espero que no sea muy lejos, pero le va a quedar a tus hijos de herencia. Pero me acuerdo que había uno que en un momento yo lo tocaba y vos siempre acompañando, ¿no? Entonces vos tocabas la melo, yo tocaba, y me acuerdo esto de tocarlo y después pasar al otro y vos decirme, no, pará, escuchá cómo estás tocando esto, escuchá lo que estás haciendo ahora que pasás a la melo. Siempre era eso, siempre la referencia tuya no era, mirá cómo yo lo hago. Porque justamente, o sea, Escuchate, claro. pero claro, porque aparte vos me dabas clases con una guitarra, no lo digo como algo malo, pero lo digo como que no era eso, mirá cómo lo hago yo, no era esta cuestión de, porque si yo lo hago, vos lo tenés que hacer. Había una cuestión de, escuchate lo que estás haciendo, o sea, yo te acompaño, yo te estoy tocando con la viola, pero te estoy acompañando, vos ahora estás tocando la melo y escuchala. No está bueno lo que estás haciendo, si era algo malo, digo, porque podían ser cosas buenas también. Nada, y después eso, y entender eso, entender el concepto y entender la cuestión de cómo evaluar. Me avanzo un poquito, si querés, o si no podemos ir para otro lado, a lo Sí, que fue el año siguiente. si vas a avanzar, yo voy a Sí, poner algo en pantalla, que es algo a ver, histórico, póngalo. que es Contexto histórico. el cuaderno Gloria, que no está quemado este libro, claramente, Este, de qué hermoso. 1997, que fue el primer año Digas donde yo eso. implementé este sistema, donde hoy, cuando lo vuelvo a rescatar de mi arcón de los recuerdos, el primer alumno que aparece es Lucas Bianco con su trabajo de ese año en ciclo básico 2. Ya estamos hablando de 1997, había pasado ese Claro. trágico primer año, digamos, donde tocó Hermosísimo. Someday My Prince, One Note Samba, Mi Buenos Aires Querido, La Telecita, Libre Oh, Tango, Uno, wow, Samba de la Candelaria, hiciste trabajos todos prácticos, ahí cantaste, empiezan los géneros. cantaste. Canté. Bueno, Qué locura. Qué locura. Bueno, ahí pero ahí empieza la joda. ahí se sacude todo y ahí se sacude mi vida, Máximo. Que por Ah, eso, en ese sentido, vos sos recontra importante en todo lo que vino después, no solo por esto que digo de lo que me podrás haber enseñado y lo conceptual y todo, que es un montón maravilloso. Ahí hay una bisagra también en mi vida que yo hasta ese momento ya estaba haciendo el conservatorio, ya estaba ahí en ese segundo año y estaba muy contento con todo lo que estaba pasando. Arranca este segundo año con esta cosa del género ya nuevo. Someday My Prince Will Come, la telecita. Yo no tenía ni idea de lo que estábamos hablando y después de golpe lo tocaba y decía, wow, qué lindo que está esto, pero no sabía nada de lo que estaba pasando. Bueno, encontrarme con todo eso, sentirme con algún poco de confianza. Y yo no tenía si bien yo había entrado al conservatorio con esta esperanza de hacer algo con la música, o sea, de que la música sea algo más que una cosa de tocar, si bien había entrado con ese objetivo, todavía no lo tenía muy claro. Y de hecho, yo en ese momento estaba trabajando en una compañía de seguros, con un único laburo administrativo que tuve en ese momento, o va en toda la vida, porque estaba haciéndolo paralelo y cursaba el conservatorio a la noche. Llegó mitad de año de ese 1997 que vos tenés en el cuadernito, y vos me arruinaste en el parcial. Pero me arruinaste, ¿eh? Correcto, no vamos a discutir de eso ahora, 20 años después, porque termina todo mal, ¿viste? Los tipos terminan a peleándose, las me traen los piñas, papeles, claro, a las piñas, a las claro. piñas, a las piñas. No, pero me arruinaste con mucho criterio, porque lo que pasó, claramente, ahora, o sea, otra vez con el diario de lunes, fue que la cosa se empezaba a poner peluda.
Claro. Y todos esos conceptos que yo había aprendido los tenía que poner, y ahora empezaba el baile de verdad, y ahora era la cuestión de, bueno, el otro también era un baile, pero ahora empezaba a pasar que, dale, si te querés subir tu mensaje era encubierto, si te vas a subir a la moto te tenés que subir ya, porque acá ya despegó y ya está. No hay una posibilidad de veo a ver qué onda. Ya está, ya el veo a ver qué onda era antes, ¿viste? O lo que pasara. Después me enteré que a mucha gente le pasó esto, o a muchos alumnos le pasó esto en general en la escuela, no digo solamente alumnos tuyos, pibes que han pasado por otros instrumentos, como que el primer año es el año de adaptación, supongo, y después viene el segundo. Llegamos a ese parcial y vos me lo aprobaste, pero tipo, creo que me pusiste un 5, poner una cosa así. Acá dice 5. Más allá de que el número... Acá ¿Está? dice... No me digas que me acabo de... Mirá vos, bien, está el papel. Me tiré el relance. Mirá. Eso me tenés que, después me lo tenés que guardar, porque ahora te voy a decir esto, que es 5 Te lo vendo, esto para te mí, lo vendo. esto te lo vendo, está muy bien. Ahora te hago plata. Para mí, ese 5, más allá de todo lo que podemos hablar, de lo que significa, la calificación, el número, lo que queda, es más, otra vez, no ese es el 5, era lo que venía pasando en realidad. Concepto. Todo, claro, el concepto y toda la idea, fue un mazazo en la cabeza para mí. Mirá. Un mazazo en la cabeza, porque en realidad fue lo que termina determinando eso. Yo me acuerdo que llegué, en ese momento ya estaba de novio con quien es mi actual compañera, o sea, hace Ya en muchísimos esa años. época. Sí, sí, yo estoy en pareja con la misma persona desde los 18 años. Tengo 44, hace 25 años que estamos juntos. Un montón. Y de hecho, voy a contarte algo más pintoresco, fue en esta misma casa. Lo que pasa es que esta casa era la casa de sus viejos en esa época. Está acá cerca de la Avellaneda. Y yo justo vine acá, ese día, me acuerdo, de noviazgo, de niño, de pendejo, de estos 20 y pico de años, y yo volví re mal de ese 5, pero no, otra vez, no por el 5, sino por un montón de cosas que todo esto que yo venía juntando se empezó a disparar. Y en ese momento me senté y dije, che, loco, yo quiero hacer esto. Y este 5 no refleja esto que yo quiero hacer. Mirá. Porque lo que pasó, te lo digo así también ahora, por ahí con el diario del lunes, fue que yo me relajé por ahí un poquito, y todo lo pila que había puesto, de golpe como que lo bajé un toque, ¿viste? Y era, no, pará, si yo quiero hacer esto, acá el tipo me está dando todo para hacerlo y yo me estoy sacando un 5 porque no le estoy dando pelota a lo que quiero. Otra vez, lo remarco, no es el número, es lo que es el ego, ¿no? El lastimar de algo que no funciona. Y fue tremendo, Max, eso, porque ese examen hizo que yo ese día decidiera dejar de laburar en ese laburo que tenía y dedicarme 100% a la escuela de Avellaneda. Mirá qué loco, ¿no? Porque supuestamente de un fracaso, como puede llegar a ser un 5, vos tomaste una decisión que cambió el rumbo de tu vida. El 100% del rumbo de mi vida. Por es eso tremendo. digo, qué loco, lo ¿no? cuento Porque, así, claro. Es muy loco. Y es muy contundente otra para mí, podría no haber tengo otra forma de sido, explicarlo. Otra podría haber sido, me saqué 10 y 10, ponele, ya está, yo ya soy grosso, y te quedás por ahí en eso, que hay muchos pibes que le ha pasado eso. Y vos de un fracaso lograste un éxito, que si vos lo ves del año 97 ahora, gracias a ese fracaso, llamémosle mal, estás hoy donde estás. Completamente. Muy loco. y eso es que es tremendo, y yo por eso Muy bueno, no loco. te lo había dicho antes, te digo ahora para no spoileártelo, pero es que Mirá. lo que yo hice después con mi vida musical en gran aspecto tiene que ver exactamente con ese día específico, porque no es una manera de decir y no lo estoy como poniendo en ese lugar, es literal lo que te estoy diciendo. O sea, yo de ese examen volví mal. Hasta tengo el recuerdo de esa noche cuando vuelvo de que me das la nota, que no fue en ese mismo momento, sino después, y todo lo que deriva en ese pensamiento, yo a la semana, en ese día tomo la decisión de dedicarme a esto Qué loco, realmente. ¿no? O sea, Qué fuerte. es muy fuerte para mí. Para mí es re fuerte, porque Muy es fuerte. mi vida entera eso. O sea, es mi vida entera en un montón de cosas. Y es como, wow, es terrible. Y fue, en ese momento, no sé, a mí me pasarían un montón de cosas, claramente, pero es así, es eso, ¿no? Pero es eso es como, haber entrado a la escuela de Avellaneda y un año y medio después de entrar a la escuela, sin saber ni dónde iba a terminar esta historia, que vos determines qué iba a pasar en tu vida, tremendo. Es una locura. Es que es una locura. Yo le di el valor en el momento que le tuve que dar y con el tiempo significa un tesoro más grande cada vez para mí, porque bueno, nada, el tiempo uno le permite cuando mira para atrás darle el valor a la cosa con la dimensión, con la dimensión que tiene. Igual yo en ese momento, por eso lo recuerdo también, para mí en ese momento fue una cosa muy fuerte, sin haber hablado
porque por ahí la teleplatea no lo crea, pero sin haber hablado del 5, yo te lo acabo de decir y vos me lo mostraste en el cuaderno. O sea, Totalmente, imagínate lo que lo tengo totalmente. presente. O sea, no es una cosa como me dijiste, che, o sea, lo tengo muy presente porque te estoy hablando de que es la bisagra de mi vida, Mirá, exclusivamente en relación a la música, digo. Porque a qué partir de ahí tremendo. fue, es que a partir de ahí fue todo así, fue ese Y ahí golpe y hubo un ese fue el despegue. cambio, y ahí hubo un cambio en tu Sí, manera de encarar la carrera, digamos. un montón, un Ah, montón, un ah, montón, porque yo pasé a poder, rendirte, por decir, rendir, digo, por ah, rendir un material de una manera con mucha más comodidad, con mucha más tranquilidad y ah, sabiendo que lo podía hacer. O sea, ujú. implicó todo otro montón de aristas de mi vida que por ahí no viene al caso ahora contarla porque es nada, al pedo hablar de cosas mías de mi vida, digo, porque bueno, Ah, dejé de laburar, hubo gente, familia, novia, gente que me ayudó a contener ese momento, o sea, había todo un contexto es social, importante, es estamos hablando, importante. claro, eso es re importante, digo, no voy a entrar en detalles porque no creo que a nadie, no creo que interese mucho esto, digo, pero es algo que pasó, o sea, pasaron muchas cosas que se dieron, pero todas estas cosas que se dieron fue a raíz de esa decisión que yo tomé. Y Mirá, esa decisión que yo tomé está marcada por ese examen que yo te acabo de decir, que fue a mitad de año, porque fue entender, decir, che, loco, tengo todo, porque me pasaba esto, que otra vez, por ahí suena un poco raro de esta manera, pero juro que es muy, muy así. Yo veía que tenía todo a disposición, a nivel clases, digo, ¿no? Yo veía que vos me estabas dando un montón de cosas, bueno, también ahí había empezado las prácticas también, o sea, yo veía que estaba buenísimo lo que estaba por pasar, pero así como lo estaba haciendo, no lo estaba aprovechando. Y evidentemente se me jugó mucho algo de esto, más allá de la frustración, hice lo contrario de lo que estamos haciendo ahora, que es la retrospectiva, hice la futurología. Me vi, me vi volviendo, me vi a los 40 años haciendo cualquier otra cosa y pensando en por qué no le di bola a ese qué examen de bien. máximo de un Es 5. tremendo es eso. Pero eso hice en ese momento, pero bueno, era lo que le pasaba al loco ese de esos 20 años, que es otro yo claramente, o otro yo más del que soy ahora, ¿no? Pues somos todos un montón de yoes. Pero en ese momento fue como, porque fue eso, bueno, lo que vos dijiste, fue un mazazo en la cabeza, más allá de que entre por el lado del ego, de uy, me saqué un 5, fue el mazazo en la cabeza de decir, che, pará, tengo todo a disposición y no lo estoy haciendo, y entonces ¿qué va a pasar? Yo me imaginaba eso, ¿viste? Me imaginaba, y de hecho tengo testigos de esto, así que, porque yo lo hablaba esto. Me imaginaba en ese plan y dije, no, por acá no va. Bueno, ¿cuál es la solución? Y no, loco, te están dando un montón de herramientas, sentate a... No lo dije con tanta intelectualidad en ese momento, ¿no? Pero la acción fue esa. Y meterle a eso que estaba sucediendo, a lo que estaba pasando. Qué Y groso, ahí, ¿no? a partir de ahí sí hubo un cambio horroroso. No sé si después tenés cuadernos de más adelante, Sí, esto es un sí, sí, chiste, sí. ¿no? Pero digo, si en otro momento hay, no sé cuándo, si es en un parcial de tercero, que es el ciclo que viene, el año que viene después, o no, hubo un examen en donde me pusiste un 10. Antes de eso, recuerdo muchísimo que, no sé si te acordás de un estudiante, lo voy a nombrar ahora porque mirá, el siguiente dice si las casualidades de la vida lo ve. Había un loco que tocaba increíble, que después yo le perdí el rastro de la vida, llamado Laureano Ralón, que se fue a Laureano vivir a Rolón. Canadá. ¿Te acordás? Sí, Que se sí, fue a vivir a sí. Canadá, Un toda una capo el historia. tipo, un capo. Un loco increíble, un loco con Sí, una sí, cabeza increíble en ese momento. Yo después le perdí la data, lo contacté un par de veces en alguna red social en algún momento, pero nunca más lo volví a ver. sí, sí. En ese momento, y el Kia estaba en el mismo nivel que yo, y el Kia estaba en una, ¿viste? Mucho más, estaba en otra, digo, en Muy otra buena, digo, estudioso, estaba muy muy, estudioso. sí, muy estudioso, con mucha onda, aparte de Sí, estudioso, porque tenía mucho swing, era muy sí, lindo lo que sí. hacía, era una cabeza re divina, y me acuerdo que vos, a él fue el primer alumno, y vos lo contaste eso, que le pusiste un 10 en un examen. Mirá las cosas que me acuerdo. Recién te dije que tenía poca memoria, mirá lo que me acuerdo. Y me acuerdo que vos lo comentaste, Qué y en loco. ese momento, para otra vez más contarte anécdotas que tienen que ver con eso, con qué significó para mí estudiar con vos, más allá de la negra, la corchea y todo lo otro, Sí, eh, que me acuerdo que cuando vos le pusiste un 10 a ese chabón, yo dije, ok, se desde otro puede. lugar, ¿no? Se puede, claro que se puede, ¿viste? Y en relación a vos, digo, no lo pensé esto, pero por ahí digo, pero entonces el chabón no es que no le pone 10 a nadie porque es un garca, le pone 10 a quien corresponde, porque para mí fue verlo, porque yo sabía lo que tocaba Laureano, porque a veces Bien. nos tocaba que hacíamos las clases de a dos, porque en esa época te acordás que había que compartir, porque no había Sí, muchos horarios, nunca era sí, sí. individual, ya era el segundo nivel. Entonces yo lo escuchaba tocar al lado y yo le quería dar un abrazo todos los días, le decía, este pibe se toca todo, está buenísimo lo que hace. Entonces yo veía reflejado que vos
reflejabas ese, más allá otra vez de que la nota no significa nada, ¿no? Digo, Sí, 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 o sí. significa otra cosa, pero veía reflejado en vos de decir, loco, yo te dije un montón de veces que nunca le puse un 10 a nadie y de golpe tenés un chabón al lado al que le acabo de poner un 10 por primera vez en mi historia. Eso decías vos, ¿no? En ese Claro. momento. Y claro, y para mí era clarísimo eso, porque el loco era increíble. Entonces, era otro empujón más de los que vos no te dabas cuenta, sin querer, que estaban ahí adentro, ¿viste? Decir, Claro. toma esto, mira acá. Y era constante, ¿viste? Constante, constante, constante. Mirá qué loco, Hay un ¿no? montón, por ahí vos me querés tirar alguna otra data. Sí, es que es loco, pero es así, enero, es En, eso. en- en la Muy charla, loco. en la charla previa hablábamos de un querido colega, de Guido Martínez, que en su charla habló de las Hermoso Guido. suertes, habló de las suertes, ¿viste? Que yo creo que tiene razón, pero a veces esas suertes me parece que uno las busca, las empuja, las encuentra, este, y me parece que este hecho tuyo del 5 fue una Sí, suerte total, que te impulsó a otra cosa, esa búsqueda total, del compañero que se sacaba 10, bueno, entonces yo también me puedo sacar un 10, total. y que después cambiaste tu óptica de alumno también, pues yo también recuerdo eso, que Ujú. cambiaste Sí, mucho y te sirvió, digamos, para haber transitado 8 años la carrera en la EMPA, que es una bocha, por más que te falten no. solamente 4 materias para terminarlo. Hiciste un tránsito muy largo por la escuela y conmigo Ujú. hiciste 4 años de esos Ujú. 8. Claro, Claro, 4 años de esos 8, es un montón, la mitad. un montón Exacta. de Sí, sí, años sí, es un de montón. bajo, de tocar, de aprendizaje, de Pero ya equivocarse. con un, pero ya con un enfoque, aparte de que todo eso era todo era potencial. Yo también lo recuerdo muy bien porque me acuerdo en el tercer año, en el ciclo básico 3 no sé si ya habían aparecido un poquito en el 2 pero en el 3 me acuerdo que estaban los de la Berkeley, ¿te acuerdas? Los No, estudios en de el la segundo Berkeley. ya estaban, ¿eh? En el segundo Acá ya los están, ¿no? tengo. Sí, sí, acá Sí, ya estaban. pero los de tercero me parece que eran Más obviamente más difíciles, complejos. claro. Había otras cosas. Y yo ya me acuerdo de eso, yo me acuerdo ponerle de un tercer año muy disfrutable para mí en ese sentido, porque Ujú. sentía, otra vez te lo digo por ahí con el diario del lunes, pero estoy seguro que lo sentía, que yo te exprimía todo lo que podía, o sea, porque ya era, recuerdo mucho eso, recuerdo cómo hasta cambiaba, no porque de tu parte sea diferenciado, pero cambiaba el trato, ¿viste? Cambiaba el Ujú. trato de que había una cosa como que era como, esto es mucho más llevadero, ¿viste? Desde otro lugar, porque claramente vos lo deberías ver, no sé, ahora si recordás eso, pero yo creo que sí, porque lo recordás, porque lo hiciste con mucha gente, pero vos enseguida captabas cuando a alguien le interesaba lo que vos le estabas dando. Tal cual. Lo captabas enseguida, o sea, y no era por arca o por sectorial, sino que yo también recuerdo, así como hace un rato hicimos una lista de 10, 11 pibes y pibas que pasamos abajo de tu ala y que hoy estamos, o que estuvimos laburando y que hicimos un montón de cosas, muchos de los cuales son mis amigues, o colegas, o con los que hemos laburado juntos, Ujú, claro. también debe haber pasado un montón de gente que no pasó nada, claramente, o sea, pero Mucha. la cantidad es un Más, montón. Y más. claro, bueno, ponele, por eso digo, pero yo recuerdo también tener compañeros que no entraban en esa frecuencia con vos, porque evidentemente por algunos no es una intención juzgar esto, sino solamente hablar del hecho, digo, como que pibes que por ahí no. Entonces vos trabajabas en la medida justa, en lo que tenías que hacer, y como siempre, vos te brindabas siempre, pero había algo para mí, porque yo lo notaba porque hice todo el cambio, que el trato se modificaba el Claro. trato porque vos claramente, seguramente veías que teníamos, lo digo en plural porque otra vez somos muchos y los recuerdo y son amigos que hoy están acá, teníamos esas ganas y vos siempre dabas, 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 y eso estaba bueno. Yo creo que hay una palabra que define todo eso, lo que vos bien estás planteando, que es el tipo que va a estudiar con amor. Cuando uno Era, estudia con total. amor cualquier cosa, o uno hace con amor cualquier cosa, un trabajo, una pareja, un estudio, lo que sea, me parece que se nota la diferencia y me parece que lo que vos estás nombrando eh, es interesante pensarlo. ¿Cuál es el tipo que va a una escuela pública? Convengamos, también, lo importante de la escuela pública, lo importante de la EMPA como primer generador en Latinoamérica de escuelas de Wow. música popular, digamos, con la importancia que eso tiene en el mundo de la música, academizar el estudio de la música argentina. Vos pensás que hasta ese momento el tango y el folclore eran músicas que no tenían ningún libro ni nada. Es decir, yo cuando
me tiraron por la cabeza las materias de ciclo básico, me dijeron, tenés que armar 3 programas. Y me dijeron, bueno, dale, dale. Arreglate, papito. Claro, y yo Arreglate. me tuve que poner a escribir arreglos de tango y de folclore porque no tenía de dónde sacar, no había nada escrito. Por eso Tremendo digo, eso, vuelvo al tremendo. tema del amor y el tema de que los alumnos que han pasado por la escuela y le han sacado su jugo, me parece ¿Mm? que hoy son quienes son justamente por ese amor al laburo, Wow. por ese Es amor que al sí. sentarse, por ese amor al juntarse con compañeros en la escuela, que eso creo es otro de los puntos altísimos que tienen las escuelas de música, Uf, de que te uf. encontrás con gente, che, yo toco el bajo, vos tocás la viola, Y la juntémonos, sociabilidad. cantante, un baterista, armemos un trío, un Vos cuarteto. hacías vos hacías los cuadernillos a mano, Máximo, Sí, y era eso, ¿viste? Y después, sí, bueno, sí, después sí, estuvo la compu también, pero digo, también sí, eran a mano, porque eran con la compu, pero eran a mano, sí, y esta cosa de cómo pasabas y dar la data. Yo creo que sí, está buenísimo esa parte que decís. Me quiero ir para un lado que sí. recién vos nombraste algo, pero porque está piola, que es con relación a lo de la carrera, por decir alguna historia. A mí me pasó que lo que me terminó pasando años después fue que mi primer laburo, por ponerle esa palabra que es bastante ambigua y la podemos incluir, pero mi primer laburo, o sea, la primera vez que me pagaron por tocar, fue por la EMPA, estando dentro de la EMPA con una Ah, persona que era de la EMPA, y yo claro, pude responder ese laburo porque tenía el background, que era lo que venía estudiando, cómo se estaba para en hacerlo, cuarto, en el primero del ciclo medio. Claro, para claro. poder hacerlo, porque me acuerdo que era algo que yo estaba muy lejos de esa historia en ese momento, porque me ofrecieron tocar una cosa que yo no había tocado nunca en mi vida, Sí. pero yo sentí un montón de cosas que fueron las que pasaron, y esto digo, lo digo para traer un poco más lo que significó todo lo que significaron para mí estos años con vos, que tenía que tocar un género que para mí era desconocido en ese momento, que era chamamé, que yo no había tocado nunca, y que después terminó siendo el pilar de mi carrera, entre comillas, por la gente que vos acabás de nombrar y por la cantidad de cosas que hice con ese género y con ese estilo y la cantidad de músicos que toqué. Es un género que amo y que me parece maravilloso y que lo Sí. aprendí a querer. Pero el principio, es la génesis de eso, en realidad, fue porque yo pude responder a eso que estaba ya escrito, aunque Claro. después nunca más toqué algo escrito. Y eso fue porque tuve las herramientas para hacerlo. Vino una chica X en un momento que cursaba ahí, que era compañera mía, me dijo, che, tengo que hacer esto, tengo que tocar el sábado, yo grabé un disco hace poquito, todos temas del litoral, me acuerdo que los tocó una persona a la cual aprecio mucho, pero que en ese momento para mí era un ídolo, que era Juan Concilio, en ese momento había Juan, grabado él, sí, Juan, Juancito había sí, grabado eso, los arreglos los totalmente. había dicho, los arreglos los había hecho Roberto Calvo, o sea, toda gente que hoy Sí, son sí, sí. compañeros hermosos, pero en ese momento para mí eran la gloria Muñecos, misma, muñecos bravos. muñecos, eran pesos pesados, y vinieron y me dijo, mira, esto es lo que grabó Juan, y me trajeron unas hojas escritas, y yo en vez de entrar en pánico, en el pánico de decir, uy, yo no sé tocar chamamé, me sentí muy bien con ese background que yo venía teniendo, que era, digo, bueno, no, pará, esto es como, no por subestimarlo, ojo, porque No, lo no, digo no, no, así, es no, medio no, raro, no. pero era como decir, loco, pero si leo lo que me da Máximo y lo estudio, qué sé yo voy a, o sea, la confianza, a eso me refiero, o sea, me aportó un montón de confianza esos años, por esto que te decía, porque fundamentalmente medio que vamos a cerrar en lo mismo. Me está agarrando la noche y se me está poniendo oscuro, pero ahora claro, ahora te prendo una luz. Para mí es increíble que me quede el resultado final de entre muchas cosas es que para mí la mayor enseñanza tuya, por lo menos para conmigo y con los colegas que hablo que te tuvieron a vos como profe exactamente lo mismo, es esto, es la metodología de hacer las cosas, trabajar, Seguro. el concepto, entenderlo, el laburo. Entonces, ante esa primera situación que para mí fue de pánico, porque era la primera vez que iba a tocar por alguien que me pagara y bla, 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 y todo lo que significaba una música, en vez de entrar en un pánico rotundo, que podría haber sido anularme, fue, bueno, pará, yo tengo herramientas para trabajar esto. Y eso, Máximo, se replicó en mi vida hasta ayer. O sea, no es No, una cosa que vos, es claro, no es una increíble, cosa que boludo. es Es que no es algo que increíble. yo lo hice ayer solamente y después se apagó. Es No, algo no, que no, me no. quedó, que me quedó toda la vida, Y ¿viste? vos Que sos pasa, eso, me quedó y que lo además. tengo. Y vos sos Es que, eso. es que no hay otra historia, porque eso después, si querés, le buscamos la vueltita, no viene al caso, lo dejamos para otra charla. Que después, encima, ese laburo que yo con ese background pude encarar, significó todo lo que vino después de mi vida, eso que te digo, todo lo que yo hice dentro de Chamamé, los tiempos que toqué con Teresa, la gente con la que estuve tocando, las cosas que hice. O sea, está todo unido, no hay manera de que esos sean eventos por separado, ¿no? Claro, claro, Claramente. claro, claro, Es claro. tremendo, es tremendo, es tremendo. Interesante, ¿no? Pero bueno, y para mí es un montón, porque es un poco
esto, ¿no? Es un poco el concepto de la historia de mi vida musical. O sea, es eso, no es otra Bien, cosa. bien. No es otra cosa. Para hacer un corolario de esto, estaría bueno que hables de tu proyecto último de Triángula, para que le Ah, cuentes un poco a la bueno, cómo gente de qué no. se trata, ya que es un proyecto Perfecto. medio personal tuyo, ¿no? Sí, sí, es un grupo hermoso que hicimos con amigues, con estas tres chicas que vos nombraste antes, Ujú. Mica Vita, Noelia Recalde y Nadia Larcher, que son para mí de la actualidad, junto con algunas otras que andan ahí dando vueltas, gente que define mucho lo que es la música popular hoy, Ujú. en varios aspectos. Sí. Y nada, hicimos un grupo con otros amigos más, nos juntamos porque nos queremos, porque somos familia, porque nos admiramos y porque sabemos cada uno lo que podemos hacer y encaramos un proyecto que es el que hoy sí es un proyecto propio porque hago lo que quiero y lo que deseo ahí adentro, o sea, y que lo llevamos adelante. Después te voy a pasar una data ahí para que chusmees y para que lo veas. Pero bueno, ahí adentro voy a volver a lo mismo. Ahí adentro, en ese grupo, que ya no es tanto un laburo, que no es alguien que Artístico, en ese claro. proyecto es un proyecto artístico claramente, donde yo hace años, igual que ya por suerte, me puedo dedicar a esas cosas y no tener que pensar solamente en el trabajo. Claro. Lo que me pasa en ese proyecto es que la mayoría de las cosas que aplico son cosas que vienen con el mismo criterio de todo lo que hablamos antes, conceptos, metodología, forma de trabajo, o sea, creo que Bien. hasta es ridículo que vamos a parecer redundantes en lo que estamos diciendo, o yo por lo menos, pero sí, es exactamente eso, Qué exactamente eso. interesante, ¿no? Qué interesante recordarlo ahora, después de Uf. 25 años de esto, ¿no? Oh, es un montón. Y aparte, la charla esta principalmente también lo que me trae, ay mira, ya aporté un poco de luz para que no quedar Bien, tan ahí oscuras. va. Principalmente la charla esta lo que me hace a mí también es revivir un montón de cosas, ¿viste? Claro, Revivir un montón claro, de claro, cosas y lo más hermoso es que reafirma un montón de cosas. claro. Porque las pongo en palabras, porque no sé, esto no lo hablé con vos antes, no te dije esto que te iba a decir antes. Y de golpe entiendo que me sale natural y si me sale natural es porque está grabado. Y no grabado de recording, sino que está Claro, que está grabado en que es a lo que soy yo, fuego, ¿viste? claro. Sí, es que no sí, estoy hablando de esa manera y es lo que soy y es lo que tiene que salir, son esas cosas. Eh, Qué en ese, importante pensar en ese pibe de 20 años que en el 96 entró en la escuela lleno de pánico y pidió tocar con púa y lo miraron con cara ese, rara. 25 años después se encuentra profesional hecho y derecho, tipo con proyectos, con una larga carrera profesional y artística, que pudo hacer de esto su trabajo, que no es poco. La verdad que en la elección de la gente de tu edad o de mi edad, poder elegir una profesión como esta, en el caso nuestro la música, pero en el otro caso, no sé, el tipo que ama ser médico, el que ser arquitecto, lo que sea, no es poco. Y además no es que me poco, parece que la para música nada. tiene algo que lo leía en un libro de los tantos que he leído sobre el cerebro, que cuenta la escritora que dice que los músicos tenemos la particularidad que 24 horas pensamos en música. Totalmente, Que el totalmente, eso es médico, digamos, tremendo. cuando el médico termina su guardia, digamos, su laburo, va ahí, bueno, se desenchufa. Y lo deja, Nosotros, y lo claro, deja, sí, nosotros es sí, como que, viste, la cabeza sigue en el arreglo ese que es vos tremendo, pasaste, la nota, es tremendo. La en idea, el el concepto. acorde, claro, la canción que vas a componer para el grupo, viste, para que canten las chicas, qué sé yo. Es Todo. Sí, no, es impresionante. tremendo. Así que Es tremendo. bueno, Lucas, ¿Sabes ha qué? sido, sí, sí, No, eso, que eso, ha sido y es un placer poder recordar bueno, de esta misma manera. Te para mí digo una también. última cosita antes de Dale. cerrar, porque la recuerdo. He hablado con mucha gente que te ha tenido como profe Ujú. y que no te parezca raro que todos piensan más o menos lo mismo. Entonces, claramente está hecho, o sea, claramente está hecho de esa manera. O sea, siempre, no es una cosa de solo estos 10 12 que hablábamos hace un rato, de No, no, no. colegas que pudimos hacer cosas. O sea, Me, hay muchos pibes que después no han seguido, que han estudiado poco tiempo, pero que me he todos encontrado en con un alguna... montón de gente. Sí, sí, Muchos, muchos, muchos. sí. Así que me parece que está buenísimo para resaltar, más allá del egocentrismo o de la cosa así banal, me parece que es algo para resaltar alucinante y que yo valoro porque tuve la suerte en mi vida, más allá de lo poético que lo ponga, digo, tuve la suerte en mi vida de haberme cruzado con vos en ese específico momento. A la suerte es de Guido Martínez, digo, ¿no? Que lo voy a tomar como un
súper ejemplo. O sea, el habernos cruzado con vos en un momento específico que estaba buenísimo. Y vos Bueno, en esa voz también, como para brindarte de esa manera y darnos todas esas cosas. sí, O lo sea, que lo que a mí me pasó hablando del trabajo, viste que hay mucha gente que con el trabajo lo cumple, digamos, y lo cumple ujú. muy bien, Sí, claro. cualquier laburo que sea, ¿no? Yo Sí, claro, creo claro. haberle puesto bastante amor, viste, volviendo a hablar del tema del alumno con amor, Es que. yo creo que haberle puesto, por eso son las respuestas de los alumnos escritas que me han hecho, que algunas son muy emotivas, muy emocionantes, porque hay gente que me ha puesto que le he cambiado la vida, de que le he puesto una herramienta como a vos y como a tanta gente ¿Mm? de laburo, ¿viste? Que eso ¿Mm? es muy difícil encontrar. No toda la gente que nosotros conocemos son felices con lo que tuvieron en la vida, y nosotros, con la herramienta de la música y el hecho de tocar y subirse a un escenario y grabar un disco y salir de gira, te pone en un plano espiritual, creo yo, distinto, por suerte. Wow, Me wow, parece que wow. es fuerte. Te lo digo así entonces para cerrar, te lo digo así públicamente, agradecidísimo por ese amor que has puesto siempre y que Dale, gracias a esa actitud y después a la actitud de todos los que estamos acá, hemos logrado hacer cosas hermosas con nuestras propias vidas. O sea, dale. No es imagínate poco, no es si de poco. alguna u otra manera, pero no es nada poco, no es nada poco y hay que hacerse Ah, cargo también de esas cosas. Yo sé que vos lo haces, pero ah, hacete cargo de que vos sos una persona importante en mm, un aspecto específico de un montón de personas que estamos acá y bueno, sí. bancátela, viejo. Vas a tener que aguantar. Joder, si no te copa, jodete, no tengo otra cosa para decirte, pero me parece que eso está buenísimo como para cerrar y entender eso. O Bueno, sea, el Lucas, amor que le has puesto es así. un placer enorme, loco, haber charlado con vos, muy divertido como siempre. Siempre tuvimos una relación muy Igual, fluida Max. nosotros. Siempre me llamó la Me atención encanta, eso. totalmente. Siempre Estoy de que acuerdo. vos eras chico, digamos, joven, y yo era un muchachón ya. Max, Este, era un siempre muchachón, estuvo por ese siempre. lado. Sí, sí, siempre fue muy fluido y muy divertido, me acuerdo. Así que Eso está lo buenísimo. tengo como muy, muy lindo recuerdo. Bueno, Gracias por la convocatoria. por Y favor, estamos ahí Lucas, como charlando todo. Un dale. abrazo enorme. Igualmente para vos. Esto fue el Gracias, ¿eh? capítulo número 18 del ciclo que yo he denominado Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos, y en este caso ha pasado el querido Lucas Bianco. Lucas, un abrazo enorme, enorme. Gracias, Max. Chau, Abrazo para chau. vos. Nos Nos estaremos vemos. viendo en algún momento. Chau, chau. Gracias. Chao.